Hola, cariñosos saludos. Una vez más, gracias a Dios, estamos aquí dejando un mensaje de la palabra de Dios. Estuvimos viendo acerca de la iglesia, de cómo una iglesia debe ser. Dijimos que los que creyeron después de la predicación del Evangelio de Pedro fueron bautizados. Después de eso, decía que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, querían obedecer lo que los apóstoles les habían dicho, en nuestro caso la escritura. Estaban en comunión unos con otros, es decir, respetaban y valoraban ese vínculo filial que como hermanos tenían. También recordaban al Señor mediante la cena del Señor, el partimiento del pan, y decían también que los creyentes oraban juntos, unánimes. Era uno de los ejercicios principales de la iglesia que leemos aquí en el Nuevo Testamento. Yo estaba pensando en cómo continuar con esta idea de la iglesia, pero me dio el Señor un pensamiento asociado más bien a la condición de cada uno. Sé que la iglesia no es un edificio, ¿no es cierto? Somos las personas que la componen. Entonces yo les quiero compartir un versículo que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Miren, se los voy a leer en otra versión de la Biblia para que ustedes lo tengan más claro. Esta es la versión de las Américas. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Si alguno es el sello, si hay algún sello que como creyentes debemos tener, que distingue a los creyentes del resto del mundo, a los creyentes en Cristo, dice aquí, es este sello: el Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona confía en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pasa a ser parte de la familia de Dios. Y esto significa que Dios desde ese momento en adelante, no antes, es su Padre. Y puede orar a Él con esa cercanía, con la cercanía que tiene un hijo orando a su papá. Y dice aquí, el Señor conoce a los que son suyos. Dios sabe si tú entregaste tu corazón a Él. Dios sabe si cuando tú dijiste, creo en el Señor Jesucristo, y te arrepentiste de tus pecados, lo hiciste de corazón. Si es que lo hiciste, Dios dice que tú eres de su propiedad y Dios te conoce y Él sabe perfectamente dónde estás, sabe las circunstancias que estás pasando. Todos los detalles de tu vida son conocidos. Por lo tanto, es muy importante que tu vida busque, no digo que le agrade, pero busque ser agradable a Dios. Y para eso tienes que conocer la Escritura. Sería una contradicción decir que el Señor Jesucristo es tu Señor, pero a ti no te importa lo que Él dice en la Biblia, porque prefieres otra cosa, porque prefieres la forma como te enseñaron de niño, porque prefieres la tradición que heredaste de tus padres. Yo no lo sé, pero es una contradicción cuando nosotros decimos que el Señor Jesucristo es el Señor y nosotros no hacemos lo que Él nos manda. El Señor una vez le dijo a las personas, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Bueno, el sello de los creyentes, por un lado, Dios te conoce, y por otro lado, debemos apartarnos de toda iniquidad los que mencionamos el nombre de Cristo. Los que somos creyentes, la Biblia nos manda a apartarnos de toda situación pecaminosa. Eso no significa que seamos impecables. El único impecable es el Señor Jesucristo. Y Él, el impecable, el que no tenía pecados, podía poner su vida en lugar de los pecadores. Si hubiese muerto yo, hubiese muerto por mis pecados. Pero el Señor Jesucristo podía morir por tus pecados y por los míos. Nuestro objetivo en la vida como creyentes es seguir las pisadas del Maestro. Por eso los cristianos
se les puso ese nombre, porque daban muestras de que el Señor Jesucristo era su Señor. Y eso es lo que tú tienes que preguntarte. Si es que el Señor Jesucristo es tu Señor. Eso significa que Él manda, no tú. Eso significa que yo busco saber lo que Él dice para obedecerle, porque es mi Señor, porque en la Escritura encuentro lo que era su voluntad, entonces yo busco seguirla. Y claro, tropiezo y caigo muchas más veces de las que quisiera, pero Él sigue siendo mi Señor y cuando me levanto, debo levantarme para buscar seguirle y obedecerle. De eso se trata la vida eh, de un hijo de Dios, de alguien que ha nacido de nuevo y que es parte de la familia de Dios. Ahora quiere agradar a su Padre. Si hay cosas en tu vida que no agradan a Dios y que tú lo sabes, bueno, tienes que dejarlas sencillamente. No hay explicación que valga delante de Dios. Él no tolera el pecado, tanto así que lo castigó en la persona de su Hijo en esa cruz de vergüenza. No hay otra combinación. Y si hay cosas que tú desconoces y que no agradan a Dios, bueno, la Escritura, el poder de Dios, el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, te las va a mostrar. Y cuando tú las entiendas, cuando tú sepas que hay cosas que no agradan a Dios, bueno, tienes que dejarlas. Porque este versículo que leímos dice, apártese de iniquidad. Tenemos que apartarnos de las cosas injustas. Todos los que invocamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que apartarnos de toda maldad. No tenemos alternativa. Ese es el camino de los hijos de Dios. Ese es el camino de los que sabemos que un día vamos a estar en la presencia de Dios y ciertamente vamos a tener que dar cuenta por las cosas que hicimos y por las que dejamos de hacer mientras estuvimos en el cuerpo. Un abrazo grande, estoy a su disposición si en algo puedo servirles o si tienen alguna duda de lo que dije. Un abrazo.